La clase de hoy la vamos a dedicar a resolver problemas de probabilidad. Vamos a repasar todo lo que hemos visto de probabilidad mediante problemas. Y este es el primero. En los murales frigoríficos de un supermercado se encuentran a la venta 250 yogures de la marca A, 150 de la marca B y 100 de la marca C. Me dan la probabilidad de que un yogur esté caducado respecto a cada marca y me dice que dibuje un diagrama en árbol que represente los posibles resultados de la elección. Bien, nos dan, como hemos visto, que el yogur está caducado y cuál es la probabilidad de que sea de la marca A. Tenemos que aplicar el teorema de Bayes. Arriba pondría la probabilidad de A y caducado, que es 0,5 por 0,02, partido por la probabilidad de que esté caducado, que la calcularon ustedes aquí, que es 0,049. Y eso les da 0,2041. Vamos a hacer este ejercicio muy parecido. Una planta ensambladora de circuitos recibe componentes procedentes de 3 fabricantes, A, B y C. 50% total fabricante A, 25% a los fabricantes B y C, 25% a cada uno. El porcentaje de componentes defectuosos, 5% para el A, 10 para el B y 12 para el C. Vamos a llamar A componentes fabricados por el fabricante A, B por el B, C por el D y D circuito con componentes defectuosos. Me dice que construya el diagrama en árbol. Pues venga, vamos a hacer el diagrama en árbol. El diagrama en árbol sería... Sí, ahí lo tienen, ¿verdad? Y ahora me pide... El Departamento de Control de la Calidad escoge un circuito al azar en el almacén. Hallar la probabilidad de que contenga componentes defectuosos. Me piden la probabilidad de que contenga ahora componentes defectuosos. Si aplico el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de ser defectuoso sería la probabilidad de estar fabricado en A y ser defectuoso, o fabricado por B y ser defectuoso, o probabilidad de estar fabricado por C y ser defectuoso. Perdón, probabilidad de estar fabricado por C y ser defectuoso. Y esas probabilidades son la probabilidad de A por la probabilidad de ser defectuoso condicionado a, aquí igual referido a B y aquí igual referido a C. Y esto me daría 0,08. Y el apartado C me dice, escogido al azar un circuito que no tiene componentes defectuosos, luego la probabilidad de defectuoso, si yo quiero la probabilidad de no defectuoso, sería 1 menos la probabilidad de defectuoso. 1 menos 0,08, que es esto. Y me dice, escogido al azar un circuito que no tiene componentes defectuosos. Luego es condicionado a que no tiene componentes defectuosos. Y dice, ¿qué porcentaje de dichos componentes ha sido vendido por el proveedor B? Es decir, probabilidad de B condicionado a no defectuoso. Sería del año pasado o del anterior, no recuerdo, pero sí, de uno de los dos sí. Pues sería la probabilidad de B, 0,25, por
la probabilidad de no defectuoso condicionado a B por 0,9. Aquí he puesto 1 menos 0,1, también lo pueden poner así, ¿vale? Como me piden el porcentaje, tendré que multiplicar el resultado por 100 y sería 24,45%. Ahora vamos a ver problemas de distribuciones de probabilidad. Nosotros hemos visto dos distribuciones de probabilidad. Una de variable aleatoria discreta, que es la distribución binomial, y otra de variable aleatoria continua, que es la distribución normal. Y también vimos que cuando n por p era mayor que 5 y n por q era mayor que 5, se podría aproximar la binomial a la normal. Les recuerdo que en estos problemas, lo primero, definimos la variable aleatoria con la que vamos a trabajar e indicamos la distribución que sigue esa variable y sus parámetros. Dice así el problema: se sabe que el 30% de todos los fallos en las tuberías de plantas químicas son ocasionados por errores del operador. ¿Cuál es la probabilidad de que de 20 fallos en una planta química, exactamente 5 se deban a errores del operador? Lo primero que tenemos que hacer es definir la variable, que sería número de fallos por error del operador en 20 fallos de plantas químicas, o número de fallos por error del operador. ¿Cómo se distribuye la variable? Pues solo hay dos casos posibles. El éxito, que es que el fallo se deba a un error del operador, y el fracaso, que es que no. Éxito, que ocurra un fallo por error del operador, la probabilidad del éxito 30 entre 100, que es 0,3, y la del fracaso 1 menos 0,3, que es 0,7. Luego, la variable x, ¿cómo se distribuye? Según una binomial NP. N 20, P 0,30. Recuerden que la probabilidad de x igual a R en una binomial se hallaba como n sobre r, p elevado a r por q elevado a n menos r. Si yo sustituyo, me quedaría esto que tienen aquí: 20 sobre 5, p elevado a 5 por q elevado a 20 menos 5, que es 15. Esto lo podrían hacer por la calculadora, pero sería 20 factorial partido 5 factorial, 20 menos 5, 15 factorial. P es 0,30, Q es 0,7. Y esto me daría 0,7788. Y ahora me dice, apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que dos o más fallos se deban a errores del operador? Bien, pues vamos a hacerlo. Es más fácil el suceso contrario, porque solo incluye 1 menos la probabilidad de x menor que 2, como dice Pablo, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 1, que incluye la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. Si ustedes las hacen, 0,9924. Otro problema. En un banco se sabe que el tiempo de devolución de un préstamo de 180.000 euros sigue una distribución normal de media 60 meses y desviación típica 8 meses. Se elige al azar un préstamo de esa cantidad, no, 180.000 no, 18.000 euros, me equivoqué yo. Un préstamo de 18.000 euros realizado en dicho banco. Calcular la probabilidad de que se devuelva como mucho en 70 meses.
vamos a hacer el apartado S. Lo primero, definimos la variable. X sería el tiempo de devolución de un préstamo de 18.000 euros. ¿Y cómo se distribuye la variable? Pues según una normal, de media 60 meses y desviación típica 8 meses. Recuerden que nos pide el apartado A, la probabilidad de que se devuelva como mucho menor o igual a 70 meses. Da lo mismo menor o igual que menor porque estamos en una distribución de variable aleatoria continua. Bien, tipificamos. A la media habría que restarle, a X 70 le resto la media, que es 60, y divido por la desviación típica. Esto siempre con dos decimales, que son las que da la tabla. Probabilidad de Z menor que 1,25 y la miramos directamente en la tabla. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que fuera devuelto al menos en 4 años? Al menos. ¿Cómo sería al menos? Cuidado, porque yo no puedo poner aquí 4, porque esto está en meses. 4 años sería 4 por 12 meses que tiene cada año. Luego sería probabilidad de X mayor o igual a 48. Bien, tipificamos X menos la media partido de la desviación típica. Me da mayor que menos 1,5. Recuerden que cuando había el mayor se le restaba 1 y cuando había el menos se le restaba 1, pero cuando están los dos juntos no se hace nada. Es igual a la probabilidad de Z menor que 1,5. Si lo busco en la tabla, 0,9332. Y ahora me dice, ¿qué porcentaje de préstamos de 18.000 euros del mismo banco se formalizan para ser devueltos entre los 4 y los 6 años? Luego, cuidado, que vuelvo a hablar de años. 4 por 12 menor o igual a X menor o igual a 6 por 12. 4 por 12 es 48 y 72. Luego tenemos que calcular esa probabilidad. Bien, lo que hago, área mayor menos área menor. Este lo tipifico, ya lo tenía tipificado aquí, era 1,5. Y tipifico este, 48 menos 60 partido por 8, que es menos 1,5. Esta 0,9332 si la miramos directamente en la tabla. Esta 1 menos la probabilidad de Z menor que 1,5, que era esto. Y esto me da 0,8664, que si multiplico por 100, porque me piden porcentaje, 86,64%. Se sabe que aprueban el 65% de las personas que se presentan por primera vez al examen para obtener el carnet de conducir. Si un día se van a presentar 180 personas por primera vez, ¿cuánto se espera que suspendan? Lo primero, vamos a definir la variable. X, número de personas que aprueban el examen de conducir la primera vez que se presentan. ¿Cómo se distribuye X? Pues hay dos posibilidades: éxito, aprobar; fracaso, suspender. Una distribución binomial de n igual a 180 y P, que es la probabilidad del éxito, 0,65. ¿Cuánto se espera que suspendan? Cuidado con esto, que suspendan, no que aprueben. Luego sería n por la probabilidad de suspender. La probabilidad de suspender es Q, es el fracaso, que es 1 menos P.
180 por 1 menos 0,65, que es 63. ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben como mínimo 100 y como máximo 115? Primero, compruebo si se puede aproximar a la normal, porque esto es entre 100 y 115, hay que hacer 100, 101, 102, 103, 104, 105, hasta 115, es muy largo. Vamos a ver si podemos aproximar a la normal. Había dos condiciones. Bueno, que n por p fuera mayor que 5, n por p es 180 por 0,65, que es 117, y n por q, ya lo había calculado aquí, es 63, también es mayor que 5. Luego, si os fijáis, las dos condiciones se cumplen. Luego la aproximación es posible. ¿Y a qué normal se aproxima? Pues a una normal que tiene de media n por p, es decir, 117, y desviación típica la raíz de NPQ, que son la media y la desviación típica de una distribución binomial, que es 6,40. Pues bueno, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben como mínimo 100 y como máximo 115? Pues sería como mínimo 100 y como máximo 115. Sería el área mayor menos el área menor, que vuelve a ser menor. Las dos menores. Y ahora tipifico. Tipificamos área mayor menos área menor, como dijimos, y tipificamos. Restamos a cada valor la media, que era 117, y dividimos por la desviación típica. Esto me da menos 0,31 y este menos 2,66. Recuerden que la probabilidad de menor a un número negativo no está en la tabla. Hay que hallar el suceso contrario en cada uno de los dos casos. Si ustedes buscan la probabilidad de z menor que 0,31 en la tabla, 0,6217, y la probabilidad de z menor que 2,66, 0,9961. Y esto les da 0,3743. Y ahora el apartado C me dice cuál es la probabilidad de que aprueben al menos 115. Es decir, 115 o más. Pues vamos a resolverlo. Vamos a hacerlo. Sería probabilidad de x mayor o igual a 115, sería 115 menos la media, que es 117, partido la desviación típica, que es 6,40. Eso me da la probabilidad de z mayor o igual a menos 0,31, y recuerden que cuando hay un mayor y hay un signo menos, eso es igual que la probabilidad de z menor o igual a 0,31, que se mira directamente en la tabla, y da 0,6217. Bien, la nota media de las pruebas de acceso correspondientes a los estudiantes que querían ingresar en una facultad era de 5,8 y la desviación típica 1,75. Fueron admitidos los de nota superior a 6. ¿Cuál fue el porcentaje de admitidos si la distribución es normal? El primer apartado del problema, muy sencillito, ¿no? Defino la variable, nota media de las pruebas de acceso, y esa variable me dice que se distribuye normalmente. X se distribuye según una normal de media
Pues 5,8 y desviación típica 1,75, que está aquí, ¿no? Bueno, ¿cuál es el porcentaje de admitidos? Para admitirlo, se admitieron los de nota superior a 6. Pues tipifico 6 menos 5,8 partido 1,75. Z mayor que 0,11. 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a 0,11. Que esta sí la puedo mirar en la tabla y me da 0,4562. Pero me interesa el apartado B. ¿Con qué probabilidad, esto está mal redactado, qué probabilidad hay de que exactamente, qué probabilidad hay de que exactamente 4 de 10 estudiantes sean admitidos? Este problema hay que pensarlo un poquito. ¿Qué probabilidad hay de que exactamente 4 de 10 estudiantes sean admitidos? Fíjense una cosa. Claro, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que de un grupo de 10 estudiantes 4 sean admitidos? ¿Cuál es la probabilidad de ser admitido? Claro, la probabilidad de ser admitido es igual a la probabilidad de obtener una nota superior o igual a 6. Bueno, superior a 6 pone. Y esa probabilidad es esta. Luego esta es la probabilidad de ser admitido. Y no varía. Y ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de 10 estudiantes, es decir, yo tengo un grupo de 10 estudiantes y quiero saber cuál es la probabilidad de que 4 sean admitidos? ¿Cuál es qué posibilidades hay en esos 4 estudiantes? Sí, claro. No. ¿Cuál es ahora la variable? Número de estudiantes admitidos del grupo de 10. ¿Sí o no? ¿Y esta variable cómo se está distribuyendo? ¿Esa variable es continua? Es binomial, porque solo hay dos posibilidades, ser o no ser admitido. El éxito, ser admitido; el fracaso, no ser admitido. Luego es una distribución binomial donde n es 10 y la probabilidad del éxito, es decir, de ser admitido, es esta. ¿Sí o no? El porcentaje de admitidos, que era lo que preguntaba, es 45,62%. Eso no lo pusimos. Y ahora vamos a llamar, yo puse aquí I, antes puse X', bueno, número de estudiantes admitidos de un grupo de 10. Cambia la variable. Y esa variable, I, que aquí he puesto X, está mal, es I, se distribuye según una binomial donde N vale 10 y P es esta probabilidad, que es la probabilidad del éxito, que es ser admitido. Y me piden cuál es la probabilidad de que exactamente 4. La probabilidad de que I sea igual a R, pues es esa. Y me dice que I tiene que ser igual a 4. Luego sería 10 sobre 4, 0,4562 elevado a 4, por 1 menos 0,4562
elevado a n menos r, 10 menos 4. Y esto sería, esto nos daría 0,2352. ¿Podríamos haber hecho el problema aproximando a la normal? Otro. El peso de los adultos de una población numerosa se distribuye normalmente, con media 65 y desviación típica de 3 kilogramos. Calcular las siguientes probabilidades. A. Probabilidad de que uno de los individuos tenga un peso entre 63,5 y 66,5. La variable peso de un adulto de la población y se distribuye normalmente con media 65 y desviación típica de 3 kilogramos. Me piden probabilidad de que el peso esté entre 63,5 y 66,5. Área mayor menos área menor. Y ahora tipifico. Y busco en la tabla. Y eso da 0,3830. Como me piden probabilidad y no porcentaje, este sería el resultado del apartado A. Bien, si se eligen dos individuos, ¿cuál es la probabilidad de que uno de ellos tenga un peso entre 62 y 68 y el otro no? Yo puedo buscar una nueva variable, y que me dice, que me mide el número de individuos de esos dos que efectivamente tiene un peso entre 62 y 68. ¿Cuál es la probabilidad de tener un peso entre 62 y 68? La tengo que calcular. Área mayor, x mayor o menor o igual a 68, menos área menor. Tipifico y eso da. La primera la puedo buscar en la tabla directamente. Esta será 1 menos la probabilidad del número positivo. Y eso da 0,826. Luego yo tengo que mi variable nueva y se distribuye según una binomial donde la probabilidad de éxito P es esta y N vale 2. Una binomial. La probabilidad de que I sea igual a 1 sería 2 sobre 1 por P elevado a R, 0,6826 elevado a 1, por Q, que es el suceso contrario, 1 menos P, elevado a 1 también, a N menos R. Y eso daría 0,4333, que es la probabilidad pedida. Dice el problema: en un gran estadio deportivo se quiere instalar focos para iluminar el campo de juego. El suministrador asegura que el tiempo de vida de los focos sigue aproximadamente una distribución normal con media 40 horas y desviación típica 4 horas. Escogiendo un foco al azar, ¿cuál es la probabilidad de que luzca por lo menos 30 horas? Primero, definimos la variable, número de horas que luce el foco. ¿Y se distribuye cómo? Pues según una normal con media 40 y desviación típica 4 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que luzca por lo menos 30 horas? X mayor o igual que 30. La probabilidad de X mayor o igual a 30 sería 30 menos 40, que es la media, partido la desviación típica, partido por 4. 30 menos 40 es menos 10. Menos 10 partido por 4 es menos 2,5. Como es la probabilidad de un mayor y aquí un signo negativo, eso será igual a la probabilidad de z menor o igual a ese número, que si lo miro directamente en la tabla, 0,9938.
Y ahora dice, si se compran 1500 focos, ¿cuántos puede esperarse que luzcan por lo menos 30 horas? Es una esperanza. La esperanza es mu, es n por p. Y esto sería el número total por esa probabilidad. Y el número total es 1500 por esa probabilidad, quedaría 1490 focos. Y vamos a ver ahora el siguiente apartado. Si tomamos un total de 8 focos, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo uno luzca menos de 38 horas? Esta sería la probabilidad de que un foco luzca menos de 38 horas. Tipifico. Me quedaría la probabilidad de z menor que 0,50, que sería 1 menos la probabilidad de z menor que 0,50, que es 0,6915. 0,3085. Y ahora, tengo una nueva variable. Tengo una variable, si elijo 8 focos, la probabilidad, esta sería la probabilidad del éxito, que es durar menos de 38 horas. Luego tengo que mi nueva variable y sería el número de focos que dura menos de 38 horas y se distribuye según una binomial que n es 8 y la probabilidad del éxito durar menos de 38 horas, que es esto. Bien, pues me dice a lo sumo 1 y menor o igual que 1. Luego puede ser i igual a 0 o i igual a 1. Y si ustedes lo calculan, 0,2389 es la probabilidad de que a lo sumo 1 luzca menos de 38 horas. Este sería el resultado del problema de este apartado. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.